Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos un día más en estos webinars técnicos de Fotoplat. Volvemos del verano, pues bueno, con muchas ganas de este nuevo calendario y de nuestros nuevos temas a compartir, pues bueno, obviamente con vosotros en este formato. Disculpad que justamente este primer webinar que tenemos de vuelta del verano, pues bueno, es un poco más especial porque hemos tenido unos problemas técnicos, entonces hemos decidido desde la Secretaría Técnica que lo mejor es poder, obviamente, que este webinar tenga lugar y que se pueda celebrar y luego a continuación se subirá a nuestra página de YouTube, entonces lo podréis volver a visualizar directamente allí en nuestra página de YouTube. Pues bueno, pues un poco con relación al webinar que tenemos hoy. Pues contamos hoy con José Ramón Estevez de Proyecta PV, que nos va a contar un poco sobre el autoconsumo y su dimensionamiento. Podemos comentar un poco pues, de José Ramón, que hizo un grado de comercio en la Universidad de Valladolid, estuvo también en la Universidad de Rusia con un grado de International Business School y ha contado y ha podido trabajar con Proyecta PV en el equipo de Proyecta PV desde 2018. Entonces va a contarnos ahora mismo un poco de información sobre un nuevo software que tienen de dimensionamiento de estos temas de autoconsumo y podremos indagar un poco más sobre nuevas innovaciones y tecnologías y más. Entonces, José Ramón, cuando quieras, si quieres puedes compartir la pantalla, presentarte y hablarnos un poquito más sobre la sesión de hoy. Muy bien, pues lo primero, muchas gracias Paula por la presentación y bueno, gracias a Fotoplat también por darnos el escaparate, ¿no? para contaros un poquito lo que hacemos nosotros y por supuesto gracias a todos los asistentes por vuestro interés en la ponencia de hoy, en el webinar y sobre todo por vuestro tiempo, ¿no? Que al final es el recurso más escaso que tenemos. Antes de empezar un poco a meternos ya en materia, me gustaría presentaros, daros unas pinceladas de Proyecta PV, que es la empresa en la que trabajo, más que para que conozcáis en sí a la empresa, sino para ponernos, ¿no? en un contexto y que entendáis el porqué del desarrollo de software que hemos hecho enfocado en el autoconsumo. Proyecta PV lleva en el mercado desde 2003, o sea, llevamos un montón de años, hasta 18 años llevamos ya haciendo desarrollo de software. Sobre todo enfocado en energías renovables y sobre todo en energía solar fotovoltaica, ¿vale? En cuanto al autoconsumo, comenzamos en el 2015 con un primer desarrollo que bueno, se quedó parado pues, con todo lo que pasó, ¿no? en el mercado, que ya todos sabemos en aquella época. Entonces pues, se quedó ahí aparcado a la espera de que la cosa mejorase y ya en 2019 ha sido cuando hemos retomado este desarrollo, este producto, actualizándolo no solo en cuanto a todo el tema normativo, con las nuevas regulaciones de autoconsumo, sino también a las nuevas tecnologías, que es un poco lo que os venimos a contar hoy aquí también. Dicho esto, la verdadera razón por hacer este desarrollo de SAIS, que es nuestra herramienta para el dimensionado de autoconsumo, fue que notamos, ¿no? Vimos una necesidad en el mercado de una herramienta que permitiese a los usuarios, a los players del mercado del autoconsumo, realizar autoconsumos o realizar dimensionados de manera ágil sin tener que utilizar pues, lo típico, ¿no? Excel súper complicados o hacerlo un poco ahí a ojo en el caso de que no tengamos unas herramientas adecuadas. Bueno, este es un poco el índice. Vamos a empezar viendo la tecnología, el cloud computing en sí, que es en lo que se basa nuestra herramienta. Luego veremos cómo hacemos el dimensionado óptimo. La parte más gruesa de la presentación será el tema de criterios de dimensionado, qué criterios utilizamos, cómo se interrelacionan entre sí. En cuarto lugar, voy a hablar muy brevemente de la acumulación, simplemente por generar un poco de debate y si luego tenemos un poco de tiempo, pues comentar respecto a la acumulación, cómo lo veis vosotros. Y luego, pues ya en el software en sí os presentaré una simple diapositiva para que lo conozcáis de primera mano, nuestra herramienta SAIS. Bien, pues comenzamos. Como comentaba al principio, en 2019 hicimos una actualización total digamos, el primer desarrollo de SAIS. Y lo que hicimos fue, o sea, nos dimos cuenta de que necesitamos adaptarlo a las nuevas tecnologías, que como ya sabéis todos, pues la tecnología, sobre todo en cuanto a informática, avanza cada vez más rápido. Entonces, tuvimos que hacer una modernización, adaptarlo a todo lo que había en el mercado en ese momento. Y una de las herramientas o de las tecnologías que más íbamos a necesitar y que finalmente implantamos fue el cloud computing.
No me voy a extender mucho en el cloud computing, simplemente para que lo entendamos. Para lo que nos sirve el cloud computing a nosotros es para conectarnos a diferentes máquinas, por así decirlo, ordenadores, ¿no? Para entenderlo en todas las partes del mundo, a través de la nube, ¿no? Que todos conocemos lo que es la nube, para aprovechar toda la potencia de estas máquinas a la hora de hacer cálculos. ¿Para qué nos sirve realmente a nosotros en cuanto al autoconsumo, en cuanto a SAIS? En la herramienta, los que la conozcáis en el futuro, vais a ver que realiza un montón de cálculos, pues en algunas ocasiones hasta cientos de miles de cálculos en el mismo momento. Entonces, nos va a permitir el cloud computing, o nos permite ya, ¿no? Que ya lo estamos utilizando, una agilidad en cuanto a realizar cálculos, a ese trasiego de datos, ¿no? Que, como digo, pues de cientos de miles de datos en segundos, y que de ninguna otra manera podríamos conseguirlo si no fuese por el cloud computing. Y otro punto muy interesante es la escalabilidad, es decir, puede estar usando nuestra herramienta una sola persona y haciendo esos cálculos, o miles de personas utilizándola a la vez, y gracias al cloud computing vamos a conseguir que no haya un delay en el uso, ¿no? de los usuarios, incluso aunque sean, ya digo, miles de usuarios, cientos de miles, pueden incluso utilizar, porque es totalmente escalable el cloud computing. Vista la tecnología, no me detengo mucho más, vamos ya al tema no central del webinar. El dimensionamiento óptimo, dimensionado óptimo de instalaciones de autoconsumo. ¿Qué necesitamos nosotros o cómo conseguimos nosotros hacer un dimensionado óptimo a través de SAIS? Pues lo primero que vamos a necesitar, como estáis viendo ya en esta diapositiva, es tener unos inputs de producción, es decir, calcular la producción y tener el consumo del potencial usuario de la fotovoltaica. Por un lado, la producción, vamos a calcular lo primero el recurso solar, o lo que es lo mismo el potencial de producción de la ubicación. Entonces, lo que vamos a hacer es, si aquí se ve en esta diapositiva que está por detrás, ubicar nuestra cubierta o el suelo donde vayamos a ubicar los paneles fotovoltaicos, y a darles unas características, pues, de inclinación, orientación y demás. Y enseguida lo que ya estamos conectados es a una serie de bases de datos meteorológicas, como son Meteornorm o la NASA, etcétera. Y con todo esto, pues vamos a poder calcular ese recurso solar y, por lo tanto, la producción fotovoltaica estimada. Siempre vamos a hacer estimaciones porque al final estamos recogiendo datos históricos que los proyectamos en 20, 25 años en el futuro, es decir, para ser estimaciones, ¿no? Pero bueno, nos va a permitir acercarnos bastante a lo que podría ser la realidad en el futuro. Como digo, con ese recurso solar y con unos elementos que podremos seleccionar en SAIS, módulos inversores, pues vamos a poder calcular una producción horaria, hora a hora, los 8.760 horas del año, vamos a poder calcular esa producción. El siguiente paso sería introducir los inputs relacionados con el consumo, con el perfil de consumo, ¿no? Que al final es uno de los temas más importantes del webinar de hoy. Lo que nos encontrábamos en esta parte es que los usuarios no siempre tenían todos los datos de consumo de sus clientes o de sus potenciales clientes. Entonces, lo que permitimos es que se introduzca el consumo, pues, desde lo más o menos concreto, que podría ser los hábitos de consumo que tenemos aquí abajo. Los hábitos de consumo serían, pues, consume por la mañana y por la noche, en agosto se van de vacaciones y los fines de semana no están, ¿no? Por ejemplo, tan simple como eso, ya solo con esos datos ya podríamos hacer un dimensionado óptimo. Si queremos concretar un poco más, también tenemos, como vemos aquí en el medio, las plantillas de consumo, que lo que hace es, pues, precargar un perfil de consumo. Voy a poner ejemplos. Vivienda unifamiliar, pues, por ejemplo, vamos a ver que la vivienda unifamiliar consume más las primeras horas del día, cuando la familia se levanta. Luego, las horas de trabajo tendría un consumo residual de los electrodomésticos, y luego ya, pues, volvería a consumir, tendría otro pico de consumo, pues, ya a las horas de la tarde, cuando vuelven del trabajo, ¿no? También tenemos industria, pues, a 2 turnos, a 3 turnos, que tendrán un consumo más constante o consumirán solo durante las horas del día y de la tarde, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos un montón de plantillas de consumo que se pueden aplicar. Y luego ya el último paso, o la última opción, ¿no? Porque no son complementarias, por así decirlo, sino elegiremos una u otra en función de lo que tengamos, sería la curva de carga, que, como ya sabréis, pues es lo más concreto, son 8.760 datos de consumo que, pues, cargaríamos automáticamente a través de unas plantillas en la herramienta para tener ya todo ese consumo. ¿Qué vamos a hacer con este consumo y con la producción que teníamos antes? Al final lo que hacemos es machear, ¿no? En el sentido de congregar o conjugar ambos valores para ver cómo coinciden y, pues, sacar el siguiente punto, que son
los criterios de dimensionado. En función de este match, vamos a ver que los diferentes criterios que podemos utilizar van a ir variando y vamos a ver ahora cómo tienen relación entre ellos. Aquí pues hemos puesto unos pocos de los que utilizamos: rentabilidad, cobertura, superficie disponible, independencia energética, pero bueno, luego cada uno es cierto que puede utilizar un criterio personal, o a unos les gustarán más, otros, pero vamos a ver un poquito ahora los que nosotros utilizamos y vamos a irlos viendo pues en detalle. Los primeros que hemos querido comparar son la superficie disponible y el coste. Como veis, los hemos comparado, hemos puesto versus porque al final van a ir en concordancia, pero van a verse así disponible. Lo primero que nos va a indicar es un límite que tenemos, ¿no? Al final, si tenemos 1000 metros cuadrados en una cubierta, no vamos a poder poner más paneles, ¿no? Más potencia pico de la superficie que tenemos disponible. Y luego afecta también a que si nosotros decimos que vamos a cubrir, por ejemplo, como tenemos esta imagen de abajo, ¿no? Tenemos el criterio de CIE, pero claro, cuanto más paneles pongamos, como es evidente, el coste va a ser mayor, ¿no? Como vemos en estas curvas, pues son en una pendiente ambas que van creciendo en función de la superficie. Según crece, pues va creciendo el coste también. ¿Qué pasa? Vamos a verlo en todos los criterios que vamos a ver hoy. Todos están interrelacionados entre otros. Es decir, como vemos aquí, si la superficie crece, el coste crece. Si el coste crece, pues los datos de rentabilidad van a ser inferiores. Pero también los datos de ahorro, al tener más superficie, vamos a conseguir más ahorro, cobertura. Vamos a continuar y luego ya vamos poniéndolos todos en común. La siguiente comparativa, la siguiente pareja de criterios que utilizamos es la rentabilidad y el ahorro. De nuevo, están muy interrelacionados porque cuanto más ahorro consigamos, pues la rentabilidad será mejor, ¿no? Es decir, si yo voy consiguiendo más ahorro, que lo voy a conseguir haciendo más grande nuestra instalación, voy a conseguir que la rentabilidad final, pues evidentemente, sea mejor. Y el último par de criterios que presentamos hoy, o que nosotros utilizamos, son la cobertura y el aprovechamiento. La cobertura se refiere al porcentaje de consumo, o sea, del consumo total que tiene nuestro potencial cliente, que va a cubrir con la producción fotovoltaica. Ejemplo sencillito con números gordos: si yo consumo 100 kWh y 30 kWh son del autoconsumo, pues tendré un 30% de cobertura. Y el aprovechamiento es ese porcentaje de toda la producción fotovoltaica que yo estoy consumiendo. Si la consumo si consumo toda la producción, será del 100%. En cambio, pues cuanto mayor sea la instalación, voy a ir aprovechando menos, porque va a llegar a un punto que el consumo, o sea, la producción sea mayor que el consumo, entonces aprovecharé menos esa producción. ¿Cómo se van conjugando unos con otros? Pues al final es lo que hemos visto, ¿no? Si podemos tener el criterio de superficie y vamos a sobredimensionar nuestra instalación. ¿Qué pasa? Que cuanto más sobredimensionemos, pongo un ejemplo muy claro: una industria de 3 turnos, es decir, tiene un consumo prácticamente constante durante las 24 horas del día, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que vamos a cubrir con nuestra producción, como sabéis, al final es una campana de Gauss, vamos a producir durante las horas solares, pues desde las primeras horas del día, a las 6, hasta por la tarde, pues 6, 7, en función de la localidad en la que estemos y del momento del año. Vamos a poder cubrir según vamos aumentando la potencia pico instalada. ¿Qué pasa? Aunque nosotros instalemos mucha fotovoltaica, va a haber horas del día que no voy a poder cubrir, por ejemplo, las de la noche. A no ser que, bueno, luego ahora lo vemos, pongamos instalación de baterías. Como digo, cuanto más potencia fotovoltaica instalemos, vamos a cubrir solo las horas centrales del día, es decir, cuando hay sol, pero claro, una industria de 3 turnos no van a poder cubrir las horas de por la noche. Entonces, los criterios de cobertura y aprovechamiento se van a ver afectados. Vamos a aprovechar menos la fotovoltaica, y la cobertura, como veis, al final va a ser una pendiente que al principio va a crecer, pero luego ya se suaviza, porque, como digo, no vamos a poder cubrir más allá de lo que estamos consumiendo durante las horas solares. Como veis, no es un tema sencillo. Al final, el verdadero reto de todo esto es conjugar todos los criterios y decantarnos por una potencia óptima, ¿no?, de dimensionado.
¿Qué es lo que ofrecemos nosotros en este sentido? Pues en una pantalla muy sencillita, al final, después de todos los cálculos, que como decía, hacemos cientos de miles de cálculos, ponemos al usuario a golpe de vista todos los criterios en los cuales él ya va a poder elegir cuál es el que él decide que es más, digamos, el óptimo, o el que él decide que va a ser el que quiere instalar, ¿no? Es decir, facilitamos esa decisión que al final siempre va a tener que ser tomada por el usuario, es decir, siempre va a requerir la acción, digamos, humana, ¿no? En este sentido, para poder tomar esa decisión final de la potencia pico óptima. Al principio comenté que este era un tema un poco para generar debate. Yo creo que no vamos a tener mucho tiempo al conocer un pelín más tarde, pero como sabéis todos, la acumulación ha sido un punto, pues, de controversia, ¿no? Al final, pues, no se ha visto mucho hasta ahora, que ya parece que sí que se empieza a instalar mucha más acumulación. ¿Cómo nos va a afectar y por qué sacamos la acumulación en este sentido? Pues nos va a afectar directamente a todos los criterios. Ahora lo vamos a ver. Por un lado, nos va a afectar a aquellos criterios más relacionados con los ahorros, la cobertura, el aprovechamiento, que nos va a mejorar esos valores, esos criterios, pero también va a penalizar en cuanto a rentabilidad, pues porque el coste va a ser mucho mayor, ¿no? En este ejemplo que estáis viendo aquí, lo que hemos querido mostraros es, pues hemos hecho dos cálculos. Esto ya es la herramienta en real, uno sin cobertura, que sería el de arriba, y otro sin batería, perdonad, que sería el de arriba, y otro con baterías, que sería el de abajo. Los valores se ven rápido, ¿no? Aquí en este grafiquito de la derecha vemos que la cobertura sin baterías es del 49%, es decir, estaríamos casi cubriendo la mitad del consumo con nuestra fotovoltaica, y del aprovechamiento sería de un 81%, es decir, el 20% de mi producción pues la estaríamos, ya sea un autoconsumo con excedentes, la estaríamos vertiendo a red, o si tenemos una inyección cero, pues en este caso tendríamos un 20% que no estaríamos produciendo, ¿no? Y aquí tenemos la comparativa del mismo caso, el mismo consumo, pero con baterías. Pues como vemos, que no sé si se ve del todo bien, la cobertura sube hasta el 60%, es decir, casi un 10% más, y el aprovechamiento pues prácticamente del 100%. Al final lo que hace es, pues como sabéis, ¿no? Toda esa parte de producción fotovoltaica que no estoy consumiendo durante las horas del día, pues la puedo aprovechar para las horas de la noche, que es cuando no hay sol, evidentemente, y no se produce, ¿no? Pues ya sea una vivienda que tiene ya un coche eléctrico y lo utiliza por la noche, o ahora que estamos poniendo todos los electrodomésticos por la noche porque es más barata la energía, pues ahí podríamos aprovechar esa energía almacenada en las baterías, o incluso las industrias que trabajan por la noche también podrían tirar también de esas baterías. Esta es la parte buena de las baterías, ¿no? Que al final pues conseguimos mejores parámetros en cuanto a ahorro, cobertura y aprovechamiento de la fotovoltaica. Pero, como decía, pues nos va a penalizar en toda la parte de la rentabilidad, que al final la rentabilidad pues es uno de los criterios principales que se utilizan. Y hoy por hoy, mientras el precio sea el que es ahora mismo, pues se va a ver seriamente penalizada la rentabilidad, y consiguiendo pues amortizaciones de las instalaciones mucho más largas, ¿no? Todo esto que hemos estado viendo pues, tiene una carga técnica muy, muy importante, que no todo el mundo pues, puede tener al alcance, o incluso hemos visto muchas veces, como comentaba al principio, la gente conjuga todos estos valores que hemos visto y hace unas hojas de cálculo súper complicadas que al final se vuelven imposibles de utilizar, y por eso, como comenté al principio, nace esta herramienta, o hemos actualizado esta herramienta que se llama SAIS, que nos va a permitir hacer todo esto que hemos visto desde un interface bastante amigable. Ahora voy a verlo en tan solo un minutito para que lo veáis. Ya es una herramienta que está en el mercado, que se está usando por muchos usuarios. Y como digo, nos va a permitir realizar comandos muy sencillos. Vamos a poder dimensionar una instalación fotovoltaica y al final sacar un informe que podamos, en el que podamos respaldar nuestras instalaciones de autoconsumo. Simplemente voy a cambiar de pantalla y para enseñaros el software, que lo tenemos por aquí. Y ya, Paula, si quieres, podríamos comenzar ya con las preguntas. Pues nada, como veis, este sería nuestra herramienta, que bueno, pues nada, simplemente es por enseñaros el interface, para que veáis que ya es una herramienta totalmente
operativa. Esto sería pues, la parte de los perfiles, por ejemplo, industria de 2 turnos, como veis, pues ya tendríamos un consumo en las horas centrales del día, podemos hacer dimensionado, configurar, un montón de parámetros que nos facilitaría mucho a la hora de calcular no solo esa potencia pico óptima, ¿no?, que queremos instalar, sino ya tener una serie de resultados pues, de producciones, de ahorros, de rentabilidades que podemos conseguir con esta fotovoltaica, acabando en un informe final personalizable para cada uno de los. Paula, no sé si quieres, intentamos ser bastante rápido y resumir mucho para que tuviéramos tiempo por si había preguntas, así que adelante. Bueno, pues José Ramón, muchísimas gracias por tu intervención y obviamente toda la información que nos has contado, que es súper interesante, y obviamente a día de hoy el autoconsumo es muy importante y nosotros, bien que estamos en el sector, lo sabemos y lo conocemos. Entonces, bueno, bienvenidos a todos aquellos que os hayáis unido un poquitín más tarde. Simplemente os comentamos que este webinar va a ser subido a nuestro canal de YouTube, entonces vais a poder volverlo a ver retransmitido un poquito más tarde en el día de hoy. En la misma podéis hacer directamente preguntas en el chat para aquí los asistentes, y luego también de todas maneras en el propio enlace de inscripción al que habéis podido acceder y al que os habéis podido, a través del cual os habéis podido apuntar a esta sesión, pues bueno, hemos podido recoger un par de preguntas que nos han hecho pues, los interesados en este tema, en que nos comentes un poco más, José Ramón, en detalle, a lo mejor ciertos aspectos, pues bueno, sobre todo eso que tiene que ver con el autoconsumo y con lo que nos has comentado. Y, por ejemplo, una de las preguntas que puedo compartir ahora con vosotros es ¿cómo se adaptarían estos criterios explicados para el dimensionamiento óptimo? Pues bueno, cuando el autoconsumo es residencial, industrial o comercial. ¿Y qué factores más específicos habría que quizás tener en cuenta para uno de estos casos, para cada uno de estos casos? Vale, ok, pues realmente, como hemos visto, el principal factor que va a influir, ¿no?, en el resto de criterios es el perfil de consumo. Al final lo que estamos intentando es ahorrar al usuario el consumo que hace de la red gracias a la fotovoltaica. Entonces, el perfil de consumo es el principal factor. Creo que has comentado, Paula, residencial, industrial y demás. Cada uno va a tener su perfil de consumo diferente. Es decir, pues lo comentaba, ¿no? Tenemos diferentes perfiles. El residencial pues sería consume en las primeras horas del día, luego por la tarde consume un poco más. El industrial quizás es un consumo más plano, ¿no?, en función de los turnos que tenga. Ese va a ser el principal factor, si bien luego también podremos aplicar otros factores, pues directamente el más sencillo, pues la superficie, ¿no? No va a tener la misma superficie una cubierta, una vivienda que tenga pues 20 metros cuadrados, me lo invento, que una industria que tiene una nave gigante en la que podamos instalar más paneles fotovoltaicos. Y pues no sé, quizás se me ocurra también la capacidad de inversión de cada perfil, ¿no? Pues una vivienda pues va a tener menos capacidad de inversión, o tampoco le va a interesar mucho invertir una cantidad que pueda invertir pues, a una industria, ¿no? Perfecto, perfecto. Mira, pues justamente nos hacen una pregunta por el chat, José Ramón, que creo que ya la has comentado un poquitín, pero bueno, te vuelvo a preguntar, es si se tiene en cuenta el retorno de la inversión y los costos de mantenimiento de las instalaciones dentro de este programa que has compartido con nosotros. Claro, gracias, Paula. Cada usuario va a poder parametrizar, ¿no?, por defecto varios valores. Por un lado, los costes de la instalación en sí, es decir, de la ejecución de la instalación, a los cuales también se podrá añadir el coste de mantenimiento de los siguientes años de la instalación. Por lo tanto, sí se puede repercutir esos costes en el cálculo de rentabilidades, amortización. Vale, perfecto. Te comento otra preguntita que también recogimos dentro de nuestro cuestionario de inscripción, o sea, dentro del formulario de inscripción a estos webinars, que tiene un poco más que ver con el tema, pues bueno, del famoso autoconsumo colectivo que tanto conocemos también de nuevo hoy en día. Entonces te voy a lanzar esta pregunta, y es en caso, pues bueno, de que sea autoconsumo colectivo y por tanto pues hay que tener en cuenta el consumo de varios consumidores asociados, valga la redundancia, pero ¿variaría el dimensionamiento de la instalación en este sentido? Claro, evidentemente va a variar en el sentido, lo primero, que tenemos que tener en cuenta
los coeficientes de reparto, ¿no? Cada consumidor al estar dentro de una comunidad o del autoconsumo colectivo va a tener diferentes perfiles, es decir, tenemos que tener en cuenta el consumo de cada perfil, de cada usuario y por lo tanto el coeficiente también que se le va a aplicar a cada uno de ellos y también el consumo va a ser mayor, ¿no? No es lo mismo para una vivienda individual que va a tener un consumo normal que para un autoconsumo colectivo en el cual hay 15 viviendas, pues evidentemente el consumo va a ser mayor. Entonces sí que va a influir en cuanto al dimensionamiento óptimo del autoconsumo, ¿no? Que ya aprovecho a decir que, bueno, ahora mismo como tampoco está muy concreta la normativa, en estos momentos, hoy, si se usa la herramienta hoy, no se va a poder dimensionar el autoconsumo colectivo, pero está totalmente preparado para en cuanto esa normativa se concrete, se lance una nueva versión en cuestión de días para que ya se pueda empezar. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Otra pregunta que tenemos de los asistentes es que, bueno, que si tenemos acceso al CUPS y al SIPS a través de, digo yo que será a través de este software que nos has presentado, esta herramienta. Claro, efectivamente. Mira, muy buena pregunta. Muchas gracias por quien la haya hecho. Actualmente sí que podemos acceder al CUPS. Voy primero al SIPS, que sería como la parte más sencillita. Lo que podemos hacer es cargar un archivo del SIPS, que al final son los datos de consumo de cada uno de los meses por cada uno de los periodos, y sería muy sencillito subirlo, siempre y cuando el usuario tenga acceso a esos datos. En cuanto al CUPS, va a depender mucho del permiso que tengamos de utilizar ese CUPS. Es decir, al final, como todos conocéis, la política de privacidad cada vez se endurece más. Entonces, tenemos esa limitación de que habrá que realizar un desarrollo específico para poder acceder a esos datos, pero la respuesta es que sí. Al fin y al cabo sería simplemente introducir el número del CUPS, los dígitos del CUPS y tendríamos los 8.760 datos de consumo del cliente o del potencial. Pues muchísimas gracias de nuevo, José Ramón, por esa respuesta. Y bueno, pues estamos un poco llegando hacia el final de nuestra sesión, pero sin embargo no quiero dejar en el aire una pregunta que creo que es bastante interesante y obviamente nos da un poco de pie a saber a lo mejor qué puede pasar hacia futuro desde el punto de vista de una persona que está dentro del sector. Entonces te hago la última pregunta de la sesión y ya nos podemos ir. Y es, pues bueno, ¿hacia dónde crees tú? Personalmente también proyecta PD, pues a lo mejor hacia dónde evolucionará estos mercados del autoconsumo. Es decir, pues bueno, ¿qué aspectos crees que podemos ver de aquí a los próximos meses o de aquí a los próximos años en cuanto pues un poco con un tema más innovador o tema más y más de? Ok. Bueno, yo creo que un tema fundamental, lo hemos hablado durante la presentación, van a ser el tema de la acumulación, las baterías, ¿no? El conseguir que la tecnología mejore y que el coste de las baterías cada vez sea menor, ¿no? Va a ser fundamental para el desarrollo del autoconsumo, pues porque, como hemos visto, vamos a poder aprovechar infinitamente más toda la producción fotovoltaica, sobre todo siendo una energía, pues digamos, estacional, tanto a lo largo de los meses, porque en invierno produciremos menos que en verano, evidentemente, y a lo largo de los días, ¿no? Nos va a permitir aprovechar mucho más. Y quizá, bueno, eso es un poco más a nivel técnico, a nivel físico, pero quizá a nivel más pues de hábitos de consumo, desarrollo y tal. Por un lado, creo que se va a tener que, o sea, los usuarios al final nos adaptaremos nuestro consumo, nuestros hábitos de consumo a las horas de producción. Pasaremos de consumir por las tardes a consumir a las 12 del mediodía, ¿no? Y luego a nivel de software, yo creo que va a ser muy importante todo el tema de monitorización, pues efectivamente de estos consumos, pues saber cuándo estamos monitorizando, la gestión inteligente de las cargas de las baterías. Bueno, creo que a nivel tecnológico en cuanto a informática hay un larguísimo recorrido y esperemos que se dé y así sea. Vale, perfecto. Pues José Ramón, muchísimas gracias por esta ponencia, por este ratito que nos has dedicado para explicarnos un poquito más sobre estos temas de autoconsumo. Simplemente te voy a pedir que si no te importa, a lo mejor si tienes algunos datos de contacto personal, porque ya nos han preguntado por el chat si tienen alguna manera de ponerse en contacto contigo. De todas maneras,
Si no hay problema, pues bueno, con José Ramón, si alguno queréis poneros en contacto con él, podéis contactar directamente con Fotoplat y yo os puedo ceder esta información eso, para conocer un poco más sobre la empresa y un poco del trabajo a lo que se dedican y todas estas cosas. Pero bueno, José Ramón, no te quito más tiempo, tampoco le quito más tiempo aquí a los participantes con los que hemos podido contar ahora por la tarde. Estar atentos a nuestro canal de YouTube, que vais a poder tener disponible esta grabación mismamente durante el día de hoy. Y de nuevo, si hubiese alguna pregunta adicional que os han surgido durante la sesión que no habíamos podido responder, al igual que quizás durante el día, pues bueno, sentiros libres de poder enviarme estas preguntas y estas cuestiones y yo poder remitirlas a nuestro ponente de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por todo lo que nos has compartido, José Ramón, y nos vemos pronto dentro de 2 semanas a partir del día de hoy con un nuevo webinar aquí en Fotoplat. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós.